Variables eléctricas. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La definición de tensión eléctrica y voltaje son similares, pero no significa que sean iguales, pues la tensión eléctrica es la capacidad de la corriente de suplir un circuito eléctrico o electrónico de la energía necesaria para poder establecer el flujo de la corriente eléctrica, y el voltaje es el valor necesario para que el circuito funcione de forma óptima, pero eso depende más del circuito en sí, y de sus factores externos. Por lo tanto, la relación que tiene la tensión eléctrica, intensidad, y el voltaje es directamente proporcional, ya que cuando se aumenta el voltaje o la fuerza electromotriz, FEM, da por resultado un aumento proporcional en la tensión a través de un circuito. A mayor diferencia de potencial o presión que ejerce una fuente de fuerza electromotriz, FEM, sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito al que corresponde ese conductor. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica, I, es la cantidad de electricidad o carga eléctrica, Q, que circula por un circuito en la unidad de tiempo, T. Para poder protegerlo y así evitar daños en los componentes. La intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula. I es igual a Q sobre T. Donde I, intensidad expresada en amperios. Q, carga eléctrica expresada en coulombios. T, tiempo expresado en segundos. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia, y de dónde se obtienen? ¿Qué es el voltaje? El voltaje es una diferencia de potencial. Es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de un circuito. En electricidad, si hay mayor voltaje podemos acarrear más electrones y por lo tanto mayor amperaje. La fórmula que tenemos para crear electrones es crear una diferencia de potencial eléctrico, se llama de esta manera porque tiene el potencial de hacer el trabajo, y esto se puede expresar en un joule sobre coulomb es igual a un volt. Voltaje, unidad de medida. El volt recibe ese nombre en honor al físico italiano Alessandro Volta, inventor de la pila eléctrica. 1 volt igual a watt diagonal amperio, donde W representa la unidad de vatio o watt. Los voltajes bajos o de baja tensión se miden en volt y se representa por la letra V, mientras que los voltajes medios y altos se miden en kilovoltios, y se representan por las iniciales, kV. Intensidad de corriente, unidad de medida. La intensidad de corriente eléctrica se designa con la letra I, y su unidad de medida en el sistema internacional es el amperio, que se identifica con la letra A. Un amperio se define como la corriente que produce una tensión de 1 voltio, cuando se aplica a una resistencia de 1 ohmio, 1. Fue nombrado así en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. 1 ampere igual a 1 coulomb por segundo igual a 6.241509 por 10 a la 18 electrones. Resistencia, unidad de medida. El ohmio, símbolo omega, es la unidad derivada de resistencia eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su nombre se deriva del apellido del físico alemán Georg Simon Ohm. Se denomina resistencia eléctrica, simbolizada habitualmente como R, a la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él. En el Sistema Internacional de Unidades, su valor se expresa en ohmios, que se designa con la letra griega omega mayúscula. La resistencia de un cable depende de su espesor, su longitud, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura a la que se encuentre.